Colombia, Magia Salvaje es un maravilloso largometraje que nos invita a redescubrir, valorar y cuidar nuestra biodiversidad. Destacados artistas nacionales como Juanes, Fonseca, Aterciopelados, Walter Silva, Chucky Town y Carlos Vives fueron invitados a participar de su música original. Ellos enfrentaron el difícil reto de hacer música para cine. En este difícil proceso fueron guiados por el experimentado compositor canadiense David Campbell, vinculado con el mundo de la música del cine desde 1979. Campbell no solo integró las creaciones de estos artistas a través de sus arreglos y orquestación, sino que compuso el resto de la música original. El resultado, una banda sonora con sonidos que reflejan algo de la diversidad cultural colombiana, pero con un sello más universal. Música Mía tuvo el honor de hablar con David Campbell sobre el proceso creativo de la música original de Colombia, Magia Salvaje. ¿Cómo estás, David? No, maravilloso, me siento muy bien en Bogotá, me encanta. Gracias por esta entrevista, con mucho gusto. A través de la historia, Hollywood se ha acercado a la cultura latinoamericana a través de sus películas, y obviamente la música del cine pues no ha estado ajena a eso. Los compositores han estudiado sobre los elementos del folclore y sobre nuestros sonidos. ¿Cómo fue tu acercamiento a nuestro folclore, a nuestros sonidos? ¿Cuáles son tus referentes musicales y fílmicos para hacer Colombia, Magia Salvaje? Primero que todo, yo creo, o siempre he sentido en los años anteriores, que mucha de esta influencia latinoamericana en la cinematografía de Estados Unidos, me pregunto si se había diluido un poco, en realidad no estaba tan seguro, pero en esta película yo quería que no sucediera eso hasta donde yo pudiera, aunque no soy de Colombia y no soy experto en música colombiana, pues ya la conozco bastante en este momento. Pero sigo siendo un extraño, entonces ¿cómo podía ayudar para poder contribuir a toda esta partitura? Yo creo que lo que estaba tratando de hacer con mi partitura era, en lugar de implicarme demasiado en los detalles de cuál debe ser la versión estilística correcta de tocar cierto ritmo o cierto instrumento, era más bien cuál era el alma y el corazón de todo esto y cómo se va a sentir en esta película, que va a ser visto por tantos colombianos pero también por el resto del mundo. Entonces estaba tratando como de encontrar la cantidad justa y hacer algo que los colombianos pudieran identificar perfectamente. No estoy seguro de cómo sucedió, trabajamos con toda el alma, pero en cada proyecto de partitura de algo nunca queda suficiente tiempo. Uno siempre piensa que al final hay un poco de urgencia en terminar todo y en que quede todo completo, y a veces hay que tomar decisiones rápidas, y con los años uno va aprendiendo que a veces esas decisiones rápidas que se toman al final pueden ser buenas realmente. Así que yo cruzo mis dedos y hasta ahora he recibido una respuesta pues limitada de colombianos que lo han visto y que han oído la música, y ha sido una respuesta muy positiva, así que eso me tiene muy contento. La biodiversidad es una de las grandes características que tiene Colombia, y obviamente la vemos en la película. Pero esta diversidad también se ve en lo cultural y en lo musical, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso de combinar esa pluralidad, los instrumentos como las marimbas, el arpa, con tu trayectoria en instrumentos de cuerda? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Al comienzo sabíamos que iba a ser una partitura orquestada y quería tener a una orquesta colombiana ahí haciéndolo. Entonces, aunque es un grupo clásico, tenía el sentimiento del pueblo colombiano, ¿no? Pueden tocar música clásica, pero con un sentimiento ligeramente diferente. Pero todos esos otros instrumentos sabíamos que contaban algo que estaba sucediendo allí y acá, y los podíamos poner cada vez que se necesitaban. Entonces, yo había estudiado de los diferentes estudios en las diferentes regiones y también me había dado cuenta de que había híbridos entre las diferentes regiones, porque hoy en día, en los tiempos modernos, hay tanto intercambio a través de internet y los viajes, etcétera, que los artistas toman prestados, digamos, diferentes estilos de otras regiones y se mezclan. De cierta manera es lo que he estado haciendo, combinando la música orquestada con la música de las diferentes regiones. Comparado con los proyectos anteriores, ¿qué ha sido lo nuevo tú tienes una trayectoria muy larga en el cine, desde 79 has participado en bandas sonoras. That's right. ¿Qué es lo nuevo? Well, it's the first real documentary I've done. Bueno, es realmente el primer documental. Siempre he hecho películas que tienen personajes y actores. Así que ahora los personajes son los animales y la selva, los ríos, los bosques tienen su propia dinámica, cada uno de ellos, cada uno transmite como su sentimiento diferente. Entonces es interesante tratar de expresar eso. Y como estamos tratando de atraer al público, a mantenerlos interesados en la película, la música los lleva desde el comienzo hasta el fin, mientras que en los dramas quizás 1/3 de la longitud tiene música, o sea que esto tenía música todo el tiempo, fue como hacer 3 películas, así que fue diferente, pero lo disfruté muchísimo y fue muy estimulante para mí. Según los productores, hay 3 ejes que son importantes en Colombia Magia Salvaje: exuberancia, fragilidad y conservación. ¿Cómo se reflejan estos ejes en tu trabajo? Well, the exuberance is easy because La exuberancia es fácil, in Colombian music, porque en Colombia la música casi toda es exuberante, casi que demasiado exuberante para ciertas escenas. Tuve como que simplificar y bajarlo un poco para que no obstaculizara el contar de la historia. Exuberance and fragility. Ah, bueno, fragilidad, sí. Se siente esa fragilidad al ver escena tras escena, porque uno ve, por ejemplo, un mico que tiene una pequeña zona en la cual pueden sobrevivir y solamente se alimentan de cierta fruta o de cierto árbol. Y ni siquiera sabíamos que existía este mico. Y es como que de pronto lo está uno viendo ahí y de pronto ya se fue, ya desapareció. Cosas así, y todo esto forma la idea general. Mi sensación acerca de este medio ambiente es que todo depende de lo demás. Uno no puede dividirlo en compartimentos. Uno no podemos decir, tenemos un par de animales en el zoológico y a quién le importa todos los demás, o cuántos miles de especies. No, si uno reúne todo esto, ve que si se destruye cierto hábitat o cierta especie, ya no van a poder ejercer su función para poder entregar cosas que necesitamos, como el agua o cosas fundamentales. Así que en realidad
Lo bueno de esta película es que le cuenta a uno sobre esto y aprende uno, pero no es como estar oyendo algo, un profesor enseñando en un salón de clase, no. Uno aprende viéndolo y experimentándolo y interiorizando uno mismo lo importante que es. Yo no sabía por qué, pero ahora lo entiendo. Así que creo que esta película tiene esa belleza en ella. Yeah. Usted ha trabajado pues, con grandes compositores, James Newton Howard, personas que llevan una gran trayectoria en el cine, intérpretes. ¿Cómo fue esto de trabajar con la Sinfónica de Colombia, que aunque es una gran orquesta, no tiene experiencia grabando este género, y los demás artistas que no han hecho música para cine? ¿Cuál fue la mayor dificultad? ¿Cuál fue el reto ahí? Exactly right. There were some challenges. The orchestra, I think they've done recording, but Esta creo que ya ha hecho algunas grabaciones, pero casi siempre era una sala de conciertos, muy diferente a hacerlo en un estudio. Porque si uno piensa bien en esto, uno tiene 60 o 70 músicos y ahora todos están bajo el microscopio, todos tienen el micrófono frente a ellos y cualquier cosa que hagan, inclusive mover un poco una silla, se va a oír y no podemos oír ni el más leve movimiento de una silla. Cosas así, detalles así. Y tuvieron que entender el proceso de grabar música para película. Muchas veces se necesitaban hacer muchas tomas para lograr el equilibrio que se necesita para que esté equilibrado con el canto de los pájaros o con el ruido del agua. Así que creo que se sintieron emocionados haciéndolo y le pusieron mucho trabajo. Y eso se nota, se puede oír en la versión final, suena maravilloso, suena como una función a nivel mundial, aunque no lo hacen todos los días. Y en cuanto a los otros músicos, pues sus aportes, hasta donde yo sé, la mayoría de ellos están o son artistas que hacen canciones o discos, álbums, que es muy distinto de trabajar para películas. Y no teníamos voces, no teníamos letras, ni voces como parte de la orquesta, bueno, ni secciones con coros. Pero es muy distinto de una sección de pop, de música pop. Quitar las voces. Quita uno el 50% de una canción pop. Ahora la música tiene que sobrevivir ella sola, pero no puede entorpecer la narración de la historia, tiene que ayudar en la narración de la historia. Esos son los retos. Entonces yo tomé la música que me dieron y mi trabajo era dejar ciertas cosas afuera, poner cosas adentro, editar, a veces repetir. Es como esculpir, ¿no? Es como hacer una escultura a lo largo de un cronograma de eventos y asegurarse de que no fuera a entorpecer la narración de la historia, sino que más bien aportara. Así que creo que por eso me llamaron, porque es algo que yo hago mucho y cuando uno hace algo mucho, pues uno aprende a hacerlo bien. Hola, I'm David Campbell, and I am the composer on the film score, along with a lot of help from many of your favorite Colombian artists. And I really invite you to get the soundtrack and enjoy it. It's going to be a journey through Colombia, just like you will have when you see the film, and I think it can stay with you. So we hope that you will enjoy it.